en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de un problema fundamental para los mexicanos y para las mexicanas, y es que durante junio de 2022 la tasa de inflación ascendió a 7.99%, es decir, el incremento generalizado de los precios se ha mantenido al alza desde hace algún tiempo. Entre las múltiples causas de la inflación actual se suelen enumerar principalmente los problemas en las cadenas globales de suministro provocadas por la pandemia, el aumento en los precios de los energéticos como el gas, el petróleo, la gasolina, el aumento también en los precios de los alimentos y materias primas o el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Es posible saber actualmente cuáles son los factores para explicar la inflación? ¿Cuáles son las causas de aquello? Para nuestro análisis hoy nos acompaña Natalie Hernández. Ella es maestra en Economía Aplicada por la Universidad Católica del Norte de Chile, UCN, e investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hola, maestra Natalie, buenas noches y muchas gracias por participar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. También tenemos la suerte de que nos acompañe en Lo Marginal en el Centro el doctor Federico Rubli Kaiser, economista egresado del ITAM. El doctor Federico también cuenta con estudios de maestría y doctorado en teoría y política monetaria y finanzas y comercio internacional. Buenas noches, doctor Federico. Bienvenido a Lo Marginal en el Centro. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y por último también nos acompaña el doctor Abel Pérez Zamorano. Muchas gracias, doctor, por aceptar estar aquí. Él es doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics y él es también catedrático en la Universidad Nacional Autónoma Chapingo, en el departamento de la Licea. Buenas noches, doctor. Gracias por aceptar estar con nosotros esta noche. Buenas noches a todos. Quisiera comenzar, sin más preámbulo, para evitar cualquier dilación. Doctor Federico, quisiera comenzar desde luego por el principio. ¿Cómo explicar el fenómeno de la inflación? ¿Cuáles son las causas? ¿De dónde viene este incremento tan acelerado de los precios? Claro que sí, pues con mucho gusto. Bueno, yo creo que primero lo que tenemos que hacer es ubicar desde el punto de vista analítico qué es lo que genera presiones inflacionarias, qué es lo que hace que los precios suban. Yo creo que aquí podemos hablar de tres causas que pues, en la teoría de la inflación se mencionan, ¿no? En primer lugar, pues están las fuerzas de la oferta y la demanda. Cuando hay una presión de demanda, ¿no? Cuando la gente quiere comprar más bienes, pues obviamente hay una presión sobre los precios porque los bienes no alcanzan para satisfacer esa demanda, entonces los precios suben. De igual forma, cuando hay una contracción de la oferta, cuando la oferta baja, ¿no? de bienes, pues obviamente también el precio sube porque hay escasez y sabemos que un principio fundamental de la economía es que la escasez, pues obviamente incrementa los precios. Luego, una segunda vertiente es la explicación, vamos a llamarla monetaria de la inflación, porque se dice que la inflación pues, es un fenómeno monetario, ¿no? Y básicamente a lo que esto se refiere es que cuando en el sistema, en la economía, tenemos un exceso de billetes y monedas, ¿qué quiere decir un exceso? Quiere decir que no son demandados, es una fracción de billetes y monedas que no son demandados por nosotros. Nosotros demandamos billetes y monedas pues, para nuestras transacciones, para nuestro ahorro, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pues hay ese excedente, pues ese va a presionar también los precios y típicamente es una de las causas fundamentales de la inflación, ¿no? Y luego la tercera es el mecanismo que hace que los precios suban por lo que es las expectativas de los mercados y de la gente. ¿A qué nos referimos con expectativas? Son las percepciones, las opiniones que tenemos, ¿no? Acerca de que pues, la inflación va a subir, es un poco la psicología de la inflación, rebasa esto a la economía, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas veces se dice que las expectativas hacen que se formen expectativas que son autocumplidas, ¿no? Profecías autocumplidas. Yo creo que todos estamos familiarizados con la estupenda novela de García Márquez de Crónica de una muerte anunciada. Pues eso lo podemos aplicar al problema de la inflación, ¿no? O sea, todos decían en la novela, algo va a pasar, y no había bases para que sucediera, pero sucedió. Pues lo mismo pasa con la inflación, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado pues con la inflación que hemos estado observando en México, ¿no? Bueno, me remonto a marzo del año pasado, ¿no? Veníamos con una inflación bajo control, ¿no? O sea, el año 2021 había cerrado en una inflación el año 2020 había cerrado con una inflación de 3.15, prácticamente en la meta que tiene establecido el Banco de México de una inflación anual, 3.15.
¿Qué pasa en marzo? Pues del año pasado, se empieza a agravar este fenómeno de lo que ya se comentaba al inicio, de las cadenas de suministro en el mundo, ¿no? O sea, empieza a haber cuellos de botella muy grandes, muy fuertes, que empiezan a estrangular industrias y actividades económicas completas. Y claro, eso se transmite a los precios en México, sobre todo a lo que llamamos los precios comerciables. ¿Qué son los precios comerciables? Es de los bienes que se comercian internacionalmente, ¿no? Están los no comerciables, que son domésticos, no internos a nosotros, pero en este caso los comerciables transmiten toda esta dinámica de precios al alza debido a estos cuellos de botella de la oferta general sobre insumos, ¿no? Que pues empezaron a ahogar a muchas industrias, ¿no? Y de tal manera que pues cerramos el año pasado con una inflación del doble de la que habíamos tenido en el 2020, ¿no? Del 7.36%. Y bueno, esto ha seguido, ¿no? Se sumó lo de la guerra de Ucrania y Rusia a partir de hace unos 4 meses, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que la dinámica de la inflación internacional se nos transmita a México y que hoy día pues tengamos un 8% de inflación, ¿no? Y simplemente para terminar, también hay un canal de inflación por los bienes no comerciables. O sea, también hay razones domésticas de la inflación. No podemos achacarle todo a esta cuestión internacional de los precios y de los cuellos de botella. Hay también razones domésticas, ¿no? Como presiones de los salarios, presiones de las frutas y verduras, ¿no? Sus precios, que bueno, pues también hacen que la inflación pues vaya en aumento, ¿no? Sí, entendiendo que la inflación es un promedio del incremento de los precios, maestra Natalie, sobre todo también viendo alguna entrevista suya que dio hace poco, ¿qué tipo de productos son los que más se están viendo castigados en este momento? Pero más importante, me parece, ¿esta inflación nos afecta a todos por igual? Claro que sí. Pues mira, precisamente acabas de tocar uno de los aspectos más evidentes y preocupantes de este problema de la inflación. Y es el hecho de que afecta el poder adquisitivo de todos, pero no de la misma manera. Justamente en el INCO hemos dado seguimiento a los datos de inflación y hemos analizado particularmente las diferencias en los costos en las canastas alimentarias de los hogares, pero considerando que tienen diferentes niveles de ingreso. Y lo que nos han mostrado los datos es que el precio de los productos que consumen mayoritariamente los hogares de más bajos ingresos, que son productos alimentarios en su mayoría, son los que han tenido las mayores presiones inflacionarias y por tanto han impactado en mayor medida el poder adquisitivo de estos hogares. Para poner en cifras esto, los datos muestran que los precios de los bienes que consumen los hogares que reciben alrededor de 3,000 pesos mensuales en promedio, aumentaron 9.78% durante el último año, mientras que para los hogares que tienen mayores ingresos, que reciben en promedio más de 54,000 pesos mensuales, el aumento en el costo de la canasta fue de 7.92, más similar a la que vimos a nivel nacional. Ambas tasas de inflación son elevadas, son problemáticas, impactan el poder adquisitivo, pero aquí lo que llama la atención es precisamente esta diferencia de casi 2 puntos porcentuales entre los hogares con más bajos recursos y aquellos con más altos ingresos, que está evidenciando lo que se suele llamar como el efecto regresivo que tiene la inflación, es decir, que afecta más a quienes menos tienen. ¿Por qué se da esta diferencia en el impacto de poder adquisitivo entre los hogares? Bueno, tiene que ver, por un lado, con las distintas proporciones del gasto que hacen los hogares en cada rubro de los bienes y servicios, y por otro, a el tipo de bienes que son los que más se están encareciendo. Como mencionaba hace un rato, particularmente los bienes alimenticios son los que han tenido las mayores presiones inflacionarias. La tasa anual de cambio en sus precios fue de 11.85%, y sabemos que los hogares con menos recursos se ven en la necesidad de destinar la mitad de sus ingresos a la adquisición de estos alimentos, mientras que por otro lado los hogares con más altos recursos pues apenas destinan 28% de su gasto a estos bienes. Es entonces que esta diferencia entre los patrones de consumo de los hogares de bajos y altos ingresos explica por qué el impacto se resiente más en aquellos hogares con menores recursos. Otro de los aspectos que hemos podido identificar a raíz del seguimiento
de estos datos sobre inflación es el hecho de que ha impactado más a los hogares con menores recursos desde agosto del año pasado. Lo que hemos visto desde entonces es que si bien se han incrementado las tasas de inflación en general, pues también ha aumentado la brecha en el impacto de los hogares con menores recursos respecto a aquellos hogares con más recursos. Y esto es preocupante porque sabemos que la afectación al poder adquisitivo de los hogares con menores recursos pues extiende brechas que de por sí ya existían y que ocurren no solo en el terreno de los ingresos, sino también en otros ámbitos como la educación, la salud y el mercado de trabajo, por ejemplo. Desde luego es imposible desligar estas cuestiones de otros aspectos tan importantes como los que se acaban de mencionar. Doctor Abel, para cerrar este primer bloque, ¿es una mala noticia la inflación a 7.9% a tasa anual? Es una mala noticia y como decía Natalie hace un momento, una mala noticia para los sectores de más bajos ingresos, porque son los que, por un lado, por la composición de su canasta básica, son los más impactados. Ciertamente que hay bienes que tuvieron una inflación relativamente más reducida, pero el propio INCO ha trabajado ese dato, lo he podido ver, pero son bienes que consumen poco las clases de más bajos ingresos y que consumen más las clases de ingresos altos. Y a la inversa, los sectores de alimentos básicos son los que más consumen las clases de bajos ingresos y por lo tanto a ellas les impacta más. Esto por una parte, en cuanto a la composición de la canasta de consumo. Pero por otro lado, si lo razonamos con algo de lógica, podríamos decir, entre más alto sea el ingreso de una persona, de una familia, la proporción que destina a los alimentos, sean de alta o baja o como se quiera ver, alimentos nada más, cada día va a ser menor. Alguien que gane 50,000 pesos mensuales o 100,000 o lo que sea, para arriba hasta los supermillonarios, ¿cuánto de su ingreso se van a comer los megamillonarios de este país y del mundo? Pues cada vez se van a ir comiendo un porcentaje más y más y más pequeño. Tendería a ser, ¿no? En proporción a todo lo que están ganando. Entonces a ellos no les hacen nada. Ahora, aquí el problema incluso quizá entre en la pregunta que haces. Por ejemplo, para los campesinos, los pequeños productores, en realidad el aumento de precios no les reditúa un incremento en el ingreso a ellos. Porque pudiera pensarse, bueno, aumenta el precio de los alimentos, entonces quiere decir que están recibiendo mucho ingreso los pequeños productores, pero eso no es tal cosa. Es decir, que aquí aparecen beneficiados los intermediarios y las grandes tiendas de supermercados, que son las que comercializan los productos. Entonces, por esta razón, en efecto, es terrible el incremento en los precios para las clases pobres. Además, hay que añadir un elemento fundamental. Las clases trabajadoras viven de un ingreso fijo. Es decir, un salario que está predeterminado con un incremento anual de tanto. Y el asunto está en que si los precios incrementan, todas las personas que viven de mínimos, ¿cómo le hacen para que su salario se ajuste al incremento de precios? Están atrapados. Mientras que los empresarios que pueden amortiguar el impacto, ellos tienen un salario flexible, un salario que les permite acomodar el aumento en los precios. Simplemente se lo trasladan al consumidor y de esa manera ellos no se hacen cargo, digamos, del incremento, nos lo hacen pagar a todos nosotros. Es decir, que vistas en esta perspectiva las cosas, ocurriría que impacta, pega, es duro,
pero no es duro igualmente para todos. Esto incluso hay estimaciones que se han hecho de que en este año, debido precisamente al incremento en los precios, el número de pobres podrá aumentar en 2 millones más, 2 millones y fracción más. Es decir, se están incrementando los pobres en el país. Esta es la verdad dura, dolorosa que estamos viendo ahorita. Y por eso digo que en efecto tienes razón al formular la pregunta en los términos que la haces. Sí, en este segundo bloque un poco hablaremos acerca de las medidas que se han ejercido y quería regresar, doctor Federico, a una cuestión que me parece que es la medida estándar o la medida que ha dado resultados en cierta forma para contener la inflación que ha usado el Banco de México, pero me parece que muchas instituciones de este tipo que es subir la tasa de interés buscando contener la inflación. Quizá, doctor Federico, podría explicarnos cómo ayuda el aumento de la tasa de interés para controlar la inflación. Por supuesto, claro que sí. Bueno, aquí tenemos que partir de lo que yo decía en mi primer bloque, de que la inflación es esencialmente un fenómeno monetario. Entonces, si es un fenómeno monetario, lo que necesitamos son instrumentos, una medicina monetaria para, pues, precisamente poder combatirla. Y eso se llama la política monetaria, ¿no? Ahora, dicho de una manera muy sencilla, ¿qué es la política monetaria? Pues son todas aquellas acciones que lleva a cabo un banco central, en nuestro caso el Banco de México, ¿no? Todas las acciones que lleva a cabo para poder regular la liquidez, o sea, lo que son los billetes y monedas que existen en el sistema monetario, en el sistema de México, ¿no? ¿Y por qué lo tiene que regular? Por lo que decíamos, cuando hay un exceso de demanda, pues tiene que retirar liquidez, tiene que retirar billetes y monedas, y cuando faltan, pues tiene que suministrar billetes y monedas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace? Precisamente ahí es donde entra la cuestión de la tasa de interés. La tasa de interés funciona de la siguiente manera, ¿no? O sea, yo hablaba ya en el primer bloque de que todos tenemos una demanda por dinero. Entonces, la tasa de interés con la demanda de dinero tiene una relación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si sube la tasa de interés, pues baja mi demanda por liquidez. Y al contrario, si baja la tasa de interés, soy más indiferente a tener liquidez o no, y por lo tanto aumenta mi liquidez. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el Banco de México para regular la liquidez en el mercado? Pues por el lado del combate a la inflación, ¿no? O sea, si siente que la inflación es muy elevada y está por encima de lo que es la meta que se traza el Banco de México, entonces lo que tiene que hacer es, presumiblemente, la demanda de dinero es mayor a la oferta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer operaciones de política monetaria que retiren liquidez, ¿no? Y entonces, al retirar esa liquidez, pues la mejor manera de hacerlo es subir la tasa de interés, porque al subir la tasa de interés, ¿no?, el público que tiene los billetes y monedas, lo que va a hacer es que, y que tiene, digamos, bonos que tienen una cierta tasa de interés, ¿no? Al subir la tasa de interés, lo que va a hacer es que, pues le va a comprar esos bonos al Banco de México, ¿no? Porque tienen una tasa de interés más atractiva. ¿Y con qué la compran? Pues le dan billetes y monedas al banco a cambio. Entonces ahí el banco está retirando liquidez, a cambio está dando un bono, ¿no?, y que tiene una tasa de interés atractiva. Entonces, así es como funciona el incremento de la tasa de interés para restringir la liquidez y, por lo tanto, alinear la demanda y la oferta de dinero con la meta de inflación que se quiere, o sea, bajar la inflación al nivel que se quiere, ¿no? Y bueno, es simétrico, pasa exactamente lo mismo si es que es la operación de suministrar liquidez porque hace falta, ¿no? Y entonces, bueno, es exactamente la operación a la inversa, ¿no? Ahora, el Banco de México, para llevar a cabo su política monetaria, desde hace ya prácticamente 10 años, adoptó un marco de política monetaria que siguen la mayoría de los bancos centrales en el mundo, que se conoce como el mecanismo de inflación por objetivos. Y digamos a muy grandes rasgos, ¿qué es este mecanismo de inflación por objetivos? Bueno, quiere decir que un banco central autónomo, esto hay que recalcarlo, el Banco de México es independiente, es autónomo, ¿no? Un banco central autónomo puede llevar a cabo las acciones necesarias para poder pues bajar la inflación.
Y entonces en este mecanismo de objetivos por inflación establece un objetivo que es transparente, en el sentido que es conocido por toda la sociedad, ¿no? Desde hace ya 10 años estableció un objetivo permanente de inflación anual del 3%. Y ha habido años en estos últimos 10 años en donde pues ha estado sí cercano, ¿no? Inclusive ya hablábamos del año 2020, ¿no? Que fue 3.15. Entonces sí ha habido años en los que ha estado cercanos a la meta. Entonces, en este mecanismo, pues la transparencia y la comunicación hacia el público y los mercados es muy importante precisamente para la formación de expectativas. O sea, en la medida en que los mercados y el público le crean al Banco de México en su capacidad para poder controlar y bajar la inflación, pues esa expectativa o esa psicología inflacionaria de la que hablábamos va a contribuir a que efectivamente los precios se sientan menos presionados y puedan bajar. Si no hay credibilidad y confianza en el Banco Central, pues claramente esas expectativas van a ser pues muy elevadas, ¿no? Lo que decimos los economistas es que se van a desanclar de su objetivo de mediano plazo, no se anclan. Y entonces, bueno, pues obviamente es un banco central que está en problemas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hace el Banco de México, ¿no? El que quiere cumplir con su meta del 3%, y gracias a este objetivo de este mecanismo de objetivos de inflación y a que está establecido en la Constitución y en la misma ley del banco, en el artículo 28 de la Constitución, está muy bien establecido que el objetivo del Banco de México, el objetivo primordial del Banco de México por mandato constitucional es el control de la inflación, ¿no? Por todos los aspectos perniciosos que ya mis compañeros de esta mesa han expuesto de una manera muy puntual, ¿no? Sí, me parece importante el apunte sobre la cuestión de la política monetaria, pero también creo que desde el gobierno se ha instrumentado un plan para contener la inflación. El presidente dijo que se buscará mantener los precios de los productos que forman la canasta básica mediante convenios con los grandes distribuidores, que se buscaría, digamos, incrementar la producción de granos básicos como el maíz, como el arroz, como el frijol, y la eliminación de aranceles e insumos agrícolas. Maestra Natalie, ¿en qué medida cree que puedan ser útiles o no estas medidas antiinflacionarias del gobierno? Pues mira, este paquete contra la inflación y la carestía, este PASIC, como se le ha llamado, que se presentó en mayo por el gobierno, podemos decir que va en el sentido adecuado, dado que se busca a grandes rasgos contener las presiones inflacionarias a través de un incremento en la producción y en la disponibilidad de los bienes alimentarios, que son, como lo hemos visto, los que han tenido las mayores presiones inflacionarias, y no mediante pues, un establecimiento de precios máximos, por ejemplo. Este paquete contempló medidas como continuar con los subsidios a las gasolinas, impulsar el aumento de la producción de granos a través de la distribución de fertilizantes principalmente, además de exentar de aranceles ciertos productos que forman parte de la canasta básica del consumo de los mexicanos. En el MICO consideramos que hay que tener dos aspectos en cuenta sobre este plan. El primero, reconocer que los subsidios a la gasolina están siendo útiles sin duda para contener la escalada de precios. De hecho, Banco de México ha estimado que sin estas ayudas, la inflación estaría alcanzando doble dígito, o sea, por encima del 10%. Sin embargo, hay que tener presente el alto costo que implican los subsidios en términos del sacrificio de recursos fiscales. Y en este sentido, pues, ¿qué tan viable económicamente nos resulta al país mantenerlos por más tiempo? En el IMCO hemos estimado que los estímulos costarán entre 119,000 y 205,000 millones de pesos a Hacienda si es que se mantienen hasta finales de este año, dependiendo, por supuesto, del precio del petróleo. Y además de ese costo sobre las finanzas públicas, pues todavía habría que considerar los costos de oportunidad, es decir, si es que estos recursos estarían o no teniendo un mejor uso alternativo, destinándolos, por ejemplo, a inversión en salud o a educación, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro, en cuanto a las otras medidas que se contemplan en el PASIC, el alcance esperado es más bien limitado y de darse, hay que tener en cuenta que ocurrirían más bien a mediano y largo plazo.
Por ejemplo, en esta eliminación temporal de los aranceles a 27 productos específicos, que sabemos que más o menos representan 11% del gasto que hacen los hogares en la compra de bienes que forman parte de la canasta básica del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Aquí hay varios productos de esa lista que más de la mitad de su importación ya provenía de Estados Unidos. Incluso hay productos en específico que en su totalidad provienen de ese país. Y en este sentido, pues ya gozan de una exención de aranceles por la existencia del acuerdo comercial, el TEMEC actualmente, con ese país. Entonces, este objetivo de estimular o de pretender dar un estímulo a las importaciones a través de extender este beneficio para otros países, pues quizás pueda tener en realidad un alcance limitado, considerando pues que gran parte del origen de estos productos ya contaba con ese beneficio de exención de aranceles. Sí, retomando estas medidas, parece pues que en realidad a la gente de a pie, a la gente de los estratos sociales más desfavorecidos, pues les toca simplemente esperar, aguantar, ahorrar en cierta medida. Doctora Abel, le quería preguntar sobre esta cuestión, si las medidas son suficientes para controlar el alza de los precios o lo que es lo mismo, la carestía de la vida en México. ¿Qué margen de acción tiene el gobierno de México para combatir la inflación y qué se podría hacer? Creo que muy limitado. En mi particular opinión, no veo yo que vaya a resultar eficaz el programa que se plantea el gobierno federal. Y no es un prejuicio. De hecho, hay ya la inflación, datos ya de los resultados que tenemos entre mayo y junio, la inflación siguió. La inflación continúa, cuando menos en lo inmediato no ha dado resultado. Frutas, verduras aumentaron al 2% en este lapso. El aumento general fue de 1.28% de mayo a junio. Es decir, sigue habiendo inflación. Claro, alguien podría decir, bueno, es muy poco tiempo apenas, ¿verdad? Es un mes para poder evaluar y sacar una conclusión más o menos definitiva. Pero las propuestas que se están haciendo no son, a mi juicio, viables. Menciono 2 o 3 nada más para pasar a lo otro que decías en cuanto a qué tiene que hacer la gente. O sea, porque por un lado está lo que le toca al gobierno, pero ¿y la sociedad qué? ¿No? Ahí la sociedad no puede ser un ente pasivo que solo se limite a contemplar lo que el gobierno haga por ella, bueno o malo. ¿A qué me refiero? Se está planteando promover la producción de autoconsumo, la producción en pequeño, minifundista. Todos sabemos que entre más pequeña es la unidad productiva, sus costos son más altos. Eso es una cuestión elementalísima. Entonces, ¿cómo resulta que vamos a combatir la inflación elevando la producción en los sectores de más altos costos? Resulta ilógico entender eso. No puede ser así. Se dice Sembrando Vida, está en el programa, Sembrando Vida va a aportar lo suyo, pero Sembrando Vida no ha resultado verdaderamente provechoso. Sembrando Vida más bien ha consumido recursos. Y allí está planteado como una de las alternativas. ¿Qué otra cosa? ¿Hasta dónde, por un principio elemental de lógica, hasta dónde los grandes empresarios que obtienen provecho de la inflación van a aceptar autolimitarse tan tranquilamente? Luego eso no ocurre así. Hay mucho, a mi juicio, hay mucho de humo en ese planteamiento y de buenos deseos. Se dice, por ejemplo, vamos a congelar el peaje en las casetas que dependen del gobierno, ¿correcto? Pero ¿y en todas las que no dependen? Y que son una gran cantidad. Las autopistas se han venido concesionando a lo grande. Y entonces en esas otras, ¿qué? O sea, el freno que le están poniendo es mínimo al asunto.
Yo diría, incluso siendo a lo mejor temerario, acepto que quizás se vea como una temeridad y sea políticamente incorrecto. Yo siempre he opinado, cuando hablo del problema, que se debieran exentar de peajes los insumos agrícolas y las cosechas, exentarlos en todas las autopistas. Bueno, si a mí me dijeran que se haría esto, yo diría, México sería más competitivo en materia agrícola y le quitaríamos un factor inflacionario a las cosechas. Esta es mi opinión. Así, por mencionar algunas cosas, Segalmex, se habla ahí de que va a crear una reserva, un fondo de cereales, pero ¿cómo y de dónde? No olvidemos, México es uno de los primeros importadores de cereales del mundo, ¿Y cómo le vamos a hacer si dependemos de los precios internacionales? Estamos supeditados a los mercados globales y cada día en medida creciente. Así que, en mi opinión, no veo por dónde pueda la propuesta gubernamental resolver el problema. Y por último, porque venía como una de las vertientes de la pregunta que hacías, yo he sido siempre de la opinión que la solución de los grandes problemas nacionales no depende solamente de la voluntad y de las políticas del gobierno. La sociedad tiene que hacer lo suyo. La sociedad civil tiene que actuar. Y en este caso, ¿cómo actuar? Bueno, la sociedad tiene que asegurarse, por ejemplo, los productores reclamar verdaderos apoyos al campo. Ahí se habla en el programa, lo tengo bien visto, de distribución de fertilizantes. Me consta, porque estoy muy conectado con el problema agrícola, me consta que los tales fertilizantes no están llegando. Hay miles y miles y miles de campesinos que están suplicando por el fertilizante y no llega. Entonces, por eso digo que es mucho humo en todo esto. ¿Qué debieran hacer los productores? Organizarse y reclamar que se les entregue el apoyo que se les está prometiendo. Eso haría efectivo el planteamiento, lo bajaría de nivel gabinete, de nivel escritorio, al campo literalmente. Yo creo que hay mucho que hacer allí y la propia sociedad civil, y concluyo con esto, la sociedad exigir al gobierno que aplique medidas efectivas. Las grandes corporaciones empresariales son muy fuertes, muy poderosas, tienen su manera de hacer que el gobierno les haga caso, porque son fuertes. Bueno, el contrapeso necesario tendría que venir de la parte afectada, organizarse y exigir también por su lado, de modo que a un peso, un contrapeso. Así es como yo lo contemplaría, ¿no? Sí, doctor. Por último, pasando al último bloque sobre las consecuencias de la inflación que ha tenido lugar en nuestro país y en el mundo, creo que desde el inicio de la pandemia, algunos expertos, analistas en economía, advertían que una de las consecuencias iba a ser una especie de inflación o de crisis económica. Me parece que se usaba más este segundo término, pero recientemente, doctor Federico, se ha mencionado en algunos análisis que han salido a la luz que probablemente los efectos de la inflación o la inflación por sí misma podrá detenerse hasta 2024. ¿Nos podría explicar un poco esta duración y qué podemos esperar en los siguientes años sobre este aumento generalizado de los precios? Más ampliar un poquito antes de entrar en esta materia, un poquito lo que se trató en el bloque anterior. Sí. Cuando yo decía de que la política de tasas de interés del Banco de México es el instrumento idóneo para bajar la inflación, pues obviamente no es un instrumento que está libre de dolor, ¿no? O sea, cualquier medicina severa, pues obviamente tiene una afectación. Sin embargo, la afectación que introducen en los aumentos de la tasa de interés son mucho menores, son fuertes en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo son mucho menores porque el beneficio pues se ve precisamente a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces si lo quieren poner en estos términos, es una medicina necesaria que hay que hacer, ¿no? Porque es la única manera, ¿no? Y bueno, coincido plenamente con lo que expresó Abel sobre el programa, ¿no? Simplemente agregaría yo de que el PASIC no es el instrumento idóneo para bajar la inflación. Para bajar la inflación es una tarea
primordialmente del Banco de México, ¿no? Entonces, pues hay que dejar que el Banco de México haga su tarea con la política monetaria pues de combatir la inflación, ¿no? O sea, estas medidas del PASIC realmente son medidas por el lado de la oferta que pudieran tener un impacto en el largo plazo, ¿no? Pero no nos van a resolver el problema inflacionario que tenemos, pues el más inmediato, ¿no? Y bueno, desde luego también esto de los subsidios a la gasolina, pues también a mí me preocupa porque es una manera de reprimir artificialmente las presiones inflacionarias, ¿no? O sea, ya lo decía Natalie, que en realidad la inflación verdadera que estamos viendo sin el subsidio sería del 10 o del 11% y no del 8%, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa eso porque estamos reprimiendo artificialmente algo que una vez cuando lo reprimes, que lo sueltas, pues obviamente se dispara, ¿no? Bueno, ahora sí, entrando a tu pregunta sobre la perspectiva que vemos de la inflación. Bueno, el Banco de México en su estrategia de política monetaria ha elegido una desinflación, una estrategia gradual. No es lo que llamamos una estrategia de choque, en donde piensa pues subir las tasas de interés de una manera muy abrupta y muy alta para pues que tenga un efecto sobre la inflación lo más pronto posible, ¿no? Sino que por los daños que ya decíamos que también puede ocasionar sobre la actividad productiva las altas tasas de interés, ha escogido una estrategia gradual. Y en esta misma estrategia gradual, lo que nos ha dicho el Banco de México es que su perspectiva es que para el último trimestre del año que entra, o sea, del 2023, y el primer trimestre del año 24, deberíamos de alcanzar la meta del 3%, siempre y cuando, esto es muy importante que hay que apuntarlo, siempre y cuando no hubiera nuevos choques a los cuellos de botella de las cadenas de suministro, o sea, suponiendo que estas se van a ir corrigiendo paulatinamente a lo largo de los siguientes meses, que es un supuesto que tiene la Reserva Federal en Estados Unidos, que bueno, puede ser razonable, pero siempre y cuando no haya nuevos choques a las cadenas de suministro y nuevos choques de pandémicos, ¿no? Que nos vuelvan a crear encerrones de alguna manera, ¿no? Y obviamente, pues también que el conflicto bélico y las presiones geopolíticas, Rusia-Ucrania, pues no se intensifiquen de una manera grave, que pues puedan tener un impacto todavía más severo sobre los precios de los granos, los alimentos, el petróleo, ¿no? Entonces, si eso lo tomamos en cuenta, que es lo que supone el Banco de México, estaríamos viendo una disminución de la inflación hasta fines del año que entra, ¿no? Hay que tener paciencia y lo que necesitamos como consumidores, pues es obviamente proteger nuestro ingreso que se lo come la inflación, porque en ese sentido la inflación es como un impuesto que se nos mete subrepticiamente en la cartera y nos come poder adquisitivo, ¿no? O sea, yo tengo 100 pesos y con 8% de inflación anual, pues ya nomás puedo comprar 92 pesos de bienes con ese billete, ¿no? Entonces, eso es muy importante, o sea, tratar de protegernos contra la inflación de la mejor manera posible. Por ejemplo, pues vale la pena invertir recursos de nuestro tiempo en pues destinar un sondeo de precios de los artículos que yo quiero comprar, porque una característica de la inflación es que hay una dispersión muy fuerte de precios. Entonces, el mismo artículo, ¿no? Lo puedo yo encontrar quizás 15, 20% más barato en un establecimiento que en otro. Entonces, digo, vale la pena incurrir en ese costo, que no es un costo muy productivo, que digamos, pero es productivo para mí para proteger mi ingreso y pues tratar de que tenga yo la mínima afectación sobre toda esta distorsión que produce la inflación. O sea, no hay que olvidarnos que la inflación produce distorsiones para una buena capacidad de toma de decisiones de las familias, del gobierno, de las empresas, ¿no? A todos nos afecta en ese sentido, ¿no? O sea, no podemos tomar las decisiones óptimas de producción, de consumo, cuando la inflación pues está desbocada, ¿no? Entonces, desafortunadamente, este año va a seguir siendo un año de inflación, o sea, las estimaciones de los analistas andan que podríamos cerrar el año entre 7.7 o quizás 8% de inflación, y bueno, a partir de ahí paulatinamente pues irá bajando durante el año, esperemos, ¿no? Y para pues alcanzar la meta del 3% más o menos hacia fines del año que entra. Sí, muchas gracias, maestra Natalie. Tomando en cuenta estas consecuencias que puede tener la inflación, ¿qué puede esperar la gente, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de ingresos en los próximos años? Pues definitivamente un escenario complicado en el que el alza de precios va a seguir presionando el poder adquisitivo de la población, y ya vimos, es un problema particularmente preocupante en el caso de las familias de escasos recursos,
porque pues, el deterioro aún mayor en su capacidad de adquisición de bienes pues, nos va a traer mayores problemas, como más gente cayendo en condición de pobreza, y sabemos pues, las consecuencias negativas que tiene eso en términos de retroceso social. En este sentido, pues tenemos varios retos en el sentido de buscar la estabilidad de precios en lo sucesivo, pero sin dejar de propiciar el crecimiento económico. Y para ello consideramos en el INCO que son fundamentales acciones como el fortalecimiento de la competencia económica, por ejemplo. Un panorama económico en el que las empresas compitan entre sí para garantizar mayor disponibilidad de productos a mejores precios es sin duda una condición necesaria para asegurar que los consumidores mexicanos pues tengan acceso a mejores precios. Y en ese sentido, pues necesitamos impedir prácticas monopólicas y la manipulación de precios, además de asegurar pues la autonomía de instituciones que se encargan de vigilar este tipo de problemas, ¿no? Como es la Comisión Federal de Competencia Económica. Otra de las medidas que creemos necesarias es respetar la autonomía del Banco Central. Como ya nos explicaba el doctor Federico, ha sido un elemento indispensable para tratar de combatir estas presiones inflacionarias. Y con respetar su autonomía nos referimos a garantizar su capacidad de autogobierno y su independencia para tomar las decisiones de política monetaria pues, que se alineen a este objetivo de reducir la inflación, como fue el alza de la tasa de interés de referencia de la que estuvimos hablando. Y finalmente, pues no dejar de lado este pendiente del impulso a la oferta y disponibilidad de bienes con alta inflación. Y aquí, pues la lógica de esto es que al ser la escasez de bienes básicos una de las causas principales del proceso inflacionario que estamos viviendo actualmente, pues entonces es necesario asegurar una mayor oferta y disponibilidad de alimentos, particularmente a largo plazo. Y para ello, aún tenemos el pendiente de garantizar un entorno de negocios que provea certeza jurídica y atraiga inversiones, y que a su vez incentive la realización de inversión a nivel nacional para que se potencie la producción mediante la adopción, por ejemplo, de nuevas tecnologías. Y ya una recomendación, digamos, más específica o aterrizada para los hogares, tiene que ver con la planificación económica. La planificación económica es un elemento indispensable en todo momento, pero particularmente en momentos de un contexto económico complicado como el que vivimos actualmente. Y en ese sentido, es recomendable que estemos conscientes como consumidores de nuestros ingresos y ajustemos en la medida de lo posible nuestros gastos acorde a ello. En este sentido, pues hay que priorizar gastos en bienes y servicios para cubrir necesidades básicas, la alimentación y salud, por ejemplo, y pues evitar gastos indispensables. Y aquí es particularmente importante tener cuidado con la adquisición de créditos al consumo y también hipotecarios en este momento, pues porque sabemos que con el incremento en la tasa de interés de referencia que hizo el Banco Central, pues se puede esperar que el resto de las tasas de interés también aumenten, y en este sentido que el costo del financiamiento se vuelve más alto. Entonces aquí la recomendación para nosotros como consumidores es que si vamos a adquirir, si vamos a hacer alguna compra de algún bien, procuremos que si vamos a contratar un crédito sea tasa fija para no enfrentar el encarecimiento progresivo de ese financiamiento, o bien definitivamente evitar ese tipo de créditos de mediano a largo plazo con tasas variables. Sí, para terminar ahora sí, doctor Abel, en su participación usted habló acerca de que una de las consecuencias de la inflación puede ser el aumento de el aumento de la pobreza y la desigualdad en el país. ¿Y qué hacemos durante este momento? Ponemos, digamos, entre paréntesis el combate a la pobreza y a la desigualdad económica, ¿o qué se puede hacer en este rubro? Evidentemente, y yo decía, no se trata de asumir una actitud pasiva de simple espera a ver qué hace el gobierno. Ya se ha hablado aquí y yo estoy totalmente de acuerdo, me parecen muy acertadas las ideas que se plantean, tanto por Natalie como por el doctor Federico. Me parece que así se pueden hacer cosas, y las que le tocan al gobierno y las que le tocan a la sociedad. En cuanto
a las medidas gubernamentales, totalmente de acuerdo. La COFESE debiera asumir un papel más protagónico, con más poder, con dientes, como suele decirse, porque a ese tipo de organismos el gobierno actual les ha cortado sus herramientas, los ha debilitado. Esa ha sido una política de Estado en esta administración, debilitar a los organismos autónomos, y esto les impide meter en cintura a los monopolios y a los especuladores. En este momento los especuladores debieran tener un freno. ¿Y quién lo podría poner? Entre otras, digo yo, esa dependencia, por señalar algo. Se puede, ¿qué más se puede y se debe hacer? Yo planteaba ahorita medidas prácticas, por ejemplo, digo yo, si vamos realmente a entrarle a querer atenuar, porque estaríamos hablando, yo creo que coincidimos, de atenuar, reducir, bajar al 3 ya mañana, en un mes no se va a poder, pero atenuar el impacto del problema, eliminar el peaje para insumos agrícolas y cosechas. Eso se debiera hacer también. Creo yo que es otra herramienta que se puede aplicar y que está en manos del gobierno. Y que claro, las grandes empresas concesionarias de autopistas se van a enojar, pues yo creo que sí. Pero bueno, aquí no se trata de quién se enoje, sino de qué es necesario para resolver el problema. ¿Qué más se debiera hacer? Ciertamente medidas de mediano plazo, si se quiere. Se le debiera restituir el presupuesto a la Secretaría de Agricultura. Este gobierno, lo sabemos todos, ha cortado drásticamente el presupuesto a la Secretaría de Agricultura. Y más o menos cerca del 40%, lo que le ha quitado. Claro, no se trata solo de echar dinero, de aventar dinero. Habría que ver los criterios con que se aplica ese presupuesto. Criterios, subrayo yo, de aplicación del gasto con mayor impacto productivo. Y aquí entra la otra cosa. La política de este gobierno se ha centrado en el reparto de dinero, pero no en la generación de riqueza. Y estamos viendo, México no crece y estamos viendo que se reparte riqueza que no existe. Y esto genera una verdadera bomba. El gobierno debiera aplicar, lo digo en general si se quiere, políticas de mayor impacto productivo y en este caso focalizadas al sector agropecuario porque pues es la fuente de los alimentos. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Sé que esto resuelve a mediano plazo, ya lo sé, pero generar infraestructura rural, caminos sacacosechas, espacios, almacenes, bodegas, frigoríficos, todo esto se puede hacer. ¿Qué otra cosa? Prácticamente se suprimió, en la práctica se suprimió la Financiera Nacional. La banca de desarrollo en el país está severamente castigada. El campo necesita financiamiento y no le llega. Todos sabemos que la banca comercial no le mete dinero al campo. La inversión extranjera no destaca en el campo. Es necesario usar la palanca de la banca de desarrollo para detonar la producción de alimentos en el país. Y esto también se debe hacer, entre otras medidas que yo creo serían indispensables para promover la producción de alimentos y resolver un poco por el lado de la oferta. El doctor Federico hablaba ahorita de la política monetaria. Yo me estoy refiriendo al otro lado del problema, al lado de la oferta, ¿no? Pues me parece que se nos acaba el tiempo, pero quería un poco despedir el programa mencionando también que parece que todos son malas noticias en este tiempo, ¿no? México y el mundo parece que están pintados por una atmósfera de incertidumbre y esperemos que las cosas mejoren. Muchas gracias por participar, maestra Natalie. Muchas gracias, doctor Federico. Muchas gracias, doctor Abel. Muchas gracias a todos los que han seguido el programa. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.